todo, Padre. El poder adorarte en espíritu y en verdad. Porque el Padre lo necesita, Señor. Lo hemos entendido, Padre. Y en esta hora tú estás levantando ese pueblo. Ese pueblo que se encuentra ahí en Isaías 61. Que todas las naciones conocerán esta alabanza y esta adoración. Amén. Y nos gozaremos, Señor, y nos alegraremos con ellos, Padre. Porque ese es el plan tuyo, Señor, en este día. Que estemos nosotros siempre dispuestos, Señor, a adorarte a ti, a alabarte a ti, como tú mereces ser alabado, Señor. Por esa razón estamos aquí en este día. Porque nada de lo que podamos hacer será bien. No sabemos cómo hacer las cosas, pero hay algo precioso, que tú quieres oír el canto nuestro, quieres oír nuestra voz, quieres alegrarte en la presencia tuya, que podamos nosotros ser levantados a esa presencia tuya, Señor. Y no hay otra forma que no sea adorándote a ti, así como lo hacía David, así como lo decía Abraham, así como cada uno, Señor, de los patriarcas y de los profetas, Señor, te buscaban a ti en adoración. Y nosotros no vamos a hacer un camino diferente, vamos a seguir la misma senda. Es la misma senda, Señor. Por esta razón te damos gracias, Señor, que podamos entender esto y vivirlo y disfrutarlo, Señor, junto contigo, Padre. Por esta razón estamos aquí, por esta razón mis hermanos están aquí, por eso los que están a través de internet también están aquí, porque hay esa necesidad tan grande, Señor. Mi alma te anhela, como decía David. Así como el ciervo brama por las aguas, así tengo sed yo de ti. Tenemos sed del Dios vivo. Y ese es el deseo, Padre. Que ese Dios vivo se mueva en nosotros con toda la intensidad que quiera moverse. Porque aquí estamos dispuestos, Señor, a esta hora y en este momento. Por esta razón te pedimos, Padre, que seas siempre aquí en medio nuestro. Que seas tú que nos ministres. Que seas tú que nos enseñes, Padre. Y por esa razón, Señor, te cedo este lugar a ti. Y te doy gracias, Padre. Te bendigo en este día, junto con mis hermanos, Señor. En el nombre del muy amado Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que adoren. Hay varias cosas que el Señor muestra aquí que es necesario, y esto es una de las cosas necesarias, el que nosotros verdaderamente tengamos disposición siempre de dejarle su lugar, de respetar el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? En nuestro corazón. Y tú dices, aquí, ajá, ahí. Él no encontró otro lugar, buscó un tabernáculo, buscó una casa. David aún quería hacer algo más así y llevó el arca ahí al monte de Sión para que todo el mundo disfrutara de la presencia del arca, que todos cantaran. Y puso cantores 24 horas en turnos para que no parara la música, porque él sabía la importancia que era la alabanza, la adoración para la casa de Dios. Y Dios no cambia, Él no se muda, Él es inmutable, o sea, Él no se mueve. Él sigue queriendo lo mismo. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, el mismo siempre. Y por esta razón nosotros ahora entendiendo estas verdades, porque son tremendas verdades que a veces pasamos por alto y lo decíamos de carretilla, pero ahora nos determinamos y decimos, Señor, tú te estás mostrando, hasta en las comas y en los puntos y en los acentos, en todo se está mostrando el Señor. ¿Por qué? Porque es un pueblo que ha sido escogido para esta última hora. Y esta última hora vamos a ser muy entendidos y muy sabios, porque el tiempo, yo sé que es malo, pero para nosotros es bueno. El tiempo de nosotros es bueno, porque el poder conocer al Señor en toda su plenitud es un privilegio que quizás ni los profetas pudieron alcanzar al nivel que nosotros lo podemos alcanzar. Porque ellos indagaban de cómo iba a ser esto, cuándo iba a ser esto, de qué manera iba a ser esto. Ya nosotros no tenemos que indagar, ya sabemos que este es el tiempo, ya sabemos que está el Señor trabajando con cada uno, ya sabemos que el Espíritu de Dios mora en todos y en cada uno, aunque eso era un pensamiento descabellado para un profeta de pensar que el Espíritu Santo iba a ser dado a toda carne. Eso era algo que no podían ellos imaginarse.
Pero nosotros ya no tenemos que imaginarlo, ya lo sabemos. O sea, tenemos caminado un tramo. Ahora nos falta la otra milla. Ya caminamos la primera. Ellos no pudieron entender muchas cosas, por eso indagaban. Pero bueno, yo he estado compartiendo sobre la hora. Primero estábamos hablando del tiempo del Señor. Yo sé que muchos pueblos de Dios, donde tú quieras hablar del tiempo del Señor, quieren saber cuándo. No es tan importante cuándo, sino que Él ya está estamos en el tiempo y estamos pensando. Es como que ahora nosotros estuviéramos diciendo, ay, ¿cuándo será diciembre? ¿Cuándo será diciembre? Estás en diciembre. Ajá. ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo vendrá? Ya estás en diciembre. Y tú dices, pero me cayó el 20 ahora. Y ahora me di cuenta que estamos en diciembre. Pues así estamos nosotros. Estamos bien claros, bien entendidos que estamos viviendo la última hora. Claro, nosotros sabemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nosotros estamos pensando el nivel de hora según el nivel de nosotros de aquí abajo, que es muy corto, porque dice que la vida del hombre, dice los más robustos 70 que 80, y ojalá que los más robustos sea 120, ¿verdad? para poder alcanzar más, ¿no? Porque yo estoy gozosa de ver el tiempo que nos ha tocado y quisiera, bueno, pues que el tiempo, pues aprovecharlo a plenitud y no desperdiciarlo. Por esta razón, cuando nosotros hemos estado compartiendo sobre esto, y creo que vamos a seguirlo compartiendo desde otro ángulo, es importante porque el Señor nos está motivando para eso, sabiendo el tiempo de tanta distracción que nos ha tocado vivir. Estamos en un tiempo de mucha distracción que podemos perder de vista los planes del Señor porque estamos preocupados de esto, preocupados de aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Yo pienso, caramba, yo me recuerdo cuando mi abuela se levantaba temprano, que lavaba la ropa, que tendía la ropa, y hacía tantas cosas y todavía tenía tiempo para sentarse a conversar con nosotros. Yo decía, ¿cómo podía manejar el tiempo? No, yo hasta con la lavadora me atraso para con esto. Y es verdad, que quieres alcanzar tanto y tenemos todo tan fácil ahora, todo se nos ha dado a la mano, tan fácil. Antes no. Y yo veía cómo tenían tiempo de sentarse y aún conversar y aún ir a hacer tantas cosas. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Se nos ha cortado el tiempo. Entonces, como estamos viviendo eso, el Señor nos está diciendo, es importante que pongan su vista en lo que está delante de ustedes ahorita mismo. Estás en esa última hora. Por esta razón, nosotros vemos muchos ejemplos de Jesús, por ejemplo, que Jesús conocía su hora. Jesús le decía, no, aún no ha llegado mi hora. Jesús sabía, porque la hora de él era la hora de la entrega, la hora que él iba a derramar su sangre, la hora de la prueba más grande. Fueron 3 años y medio de ministerio, muy corto, aparentemente parece que muy corto, pero fue intenso. Dice que si se fuera a escribir en un libro todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Aquí solamente es un extracto de lo que él hizo. Eso es un extracto. Pero ¿quiénes son los libros ahora? Nosotros. Los libros que él está escribiendo. El Señor dice eso. Oh, no se gocen solamente porque los demonios, le dijo a aquellos que envió, y estaban todos sorprendidos que los demonios se sujetaban al nombre de Jesucristo y llegaron diciéndole, Jesús, los demonios se los sujetan, porque eso no se podía hacer. Los exorcistas en aquel tiempo, ahí pues agarraban por el pescuezo a la gente, no sé cómo hacían. Trataban de sacarle los demonios a patadas, yo no sé cómo hacían, no sé cómo hacían, pero no podían. Y ellos veían que Jesús le decía, sal de él, y salía demonio. Y ellos estaban sorprendidos, qué poder y qué autoridad. Y dijo, si por el dedo de Dios hecho fuera demonio, es que el reino de Dios aquí está, se ha acercado. Sin mucho esfuerzo. No tenían que estar ahí dándole y dando a ver con el demonio, no me voy, si te vas y no me voy, si te... Como a veces lo hemos visto, gente que oran así, y aquí me quedo, no, esta no es tu casa, sí es mi casa. Eso lo hemos experimentado. No es así. Jesús venía. Y entonces cuando aquellos llegaron todos sorprendidos, en tu nombre se los sujetan los demonios. El Señor dijo, no se sorprendan, alégrense de que su nombre está escrito en los cielos. No, eso es parte del reino, eso es parte, solamente es parte. Y por esa razón los puso bien parados en la tierra, ¿no? Le dijo, no, así no es, no se alegre. Y mucha gente se alegra más de eso que de otra cosa, que de vivir una vida recta
que de vivir una vida entregada y más quieren ver que el poder sale de ellos. Yo quiero que el poder se salga de mí para que todos vean que yo tengo poder. No funciona, así no funciona. El reino es así, el reino es muy humilde. El reino no funciona en una jactancia del hombre o del ser humano. Cuando hablo del hombre, hablo de todo ser humano. Jesús conocía su tiempo. Y cuando le decían, mira lo que está haciendo, y trataban de buscarlo para matarlo, él no se inmutaba porque él sabía cuál era su tiempo. Él estaba tranquilo y no lo podían agarrar, no le podían hacer nada, aún a pesar de que todos aquellos estaban queriendo llevarlo a matarlo, porque el testimonio era demasiado grande. Sabemos toda la historia, no tenemos que ir, pero dice, también él sabía que su hora había llegado, y cuando su hora había llegado fue cuando él invitó a los 3 discípulos para que lo acompañaran, los 3 discípulos que siempre estaban muy cercanos de él, ¿verdad? Juan, Jacobo y Pedro. No llevó a todos, no que los demás no servían, no, es que estos 3 tenían que estar como testigos, 13 testimonios, el número 13 es testimonio. Entonces el Señor sabía que era su hora, que había llegado su hora. Ahora, yo sé que mi hora ha llegado, o sea que la hora nuestra ya está aquí, ya estamos viviendo una hora en la cual aún los profetas y aún los patriarcas y aún los padres de la fe que sabemos que Abraham, Isaac y Jacob hubieran anhelado haberlo disfrutado, pero no les tocó a ellos, nos tocó a nosotros. Y si nos tocó a nosotros, pues vamos a disfrutarlo y vamos a estar conscientes de la hora que estamos viviendo. Pero Jesús sabía, dice, él sabía que su hora había llegado, ahí en Juan 13:1, no lo vamos a buscar solamente para informarle. Y después le dijo al Padre, Padre, mi hora ha llegado. El Padre sabía que la hora había llegado. Podemos decirle, Señor, mi hora ya ha llegado. No estoy hablando de mi hora de que me voy a morir, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús todos viven. Morir para él es dormir. Así dice, durmió el Señor. Pero bueno, esto es lo que yo quiero hablarle y quiero mostrarlo más claramente hablando de la samaritana. Yo sé que he hablado varias veces de la samaritana y no es que estoy redundando demasiado con la samaritana, sino quiero que entiendan más claramente lo que es el enfoque que hubo allí, la situación que hubo allí con esta gente en Samaria. Pues ustedes saben que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Samaria era una mezcla, porque allí cuando fue tomada esa ciudad que sacaron a todos aquellos, muchos años antes, hubo una mezcla, y ahí se mezclaron pues de muchas naciones, y entonces había una mezcla religiosa tan grande que el Señor dijo, por camino del samaritano no paséis, pero no queriendo decir que los samaritanos eran malos, sino que había mucha mezcla religiosa, porque allí está, cuando ustedes quieran buscarlo y vean la historia de por dónde pasó todo aquello, yo quiero que lo busquen, después que lo busquen. Ahorita no lo vamos a buscar, pero bueno, ahí lo pueden encontrar en la historia de Samaria, en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24-41, vas a ver de dónde surgió esa gente en Samaria. Es muy importante eso, porque siempre decíamos, ay, pero ¿por qué el Señor hizo esa excepción con pobrecitos los samaritanos? Por la mezcla religiosa que tenían. Pero el Señor aún así les dio una pauta, o sea, les dio un camino cómo seguir para poder ellos salir de esa inercia, ¿no? De esa confusión religiosa, porque ellos adoraban en Jericín. Ellos no adoraban en Jerusalén. Ellos iban al monte, que era el monte de la bendición. Cuando se llevó el pueblo de Israel a Canaán, Dios mandó que hubieran en los 2 montes, en esos 2 montes se diera en uno las bendiciones, en el otro las maldiciones. Maldiciones para los que no obedecieran todo lo que les iba a pasar, y bendiciones a todos los que le iban a recibir, los que verdaderamente eran obedientes y a la ley, a lo que es la Torá y lo que era la ley. Y entonces en ese monte de bendición lo usaron ellos para adorar, porque dijeron, es lo más que se acerca a Dios, ¿no? Porque no vamos a ir a meternos allá con los judíos, porque ellos se llevaban mal. Ellos no querían nada de saber, ni los judíos querían ni siquiera ni pasar por Samaria. Pero dice, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque él sabía que allí iba a encontrar a alguien que verdaderamente tenía un corazón que estaba buscando las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Y por esa razón, el Señor sabe, aunque tú no digas nada, ni nada, Él conoce
la inclinación de tu corazón. Porque dice el Señor cuando buscó a David, lo buscó según el corazón, no si era rubio, si era de ojos azules, si era de 7 pies, no. Él buscó a alguien que tuviera un corazón como el de él y encontró a David. Pues así mismo encontró a la samaritana, que no era, podemos decir, no era nadie que era pues alguien que se destacara en la ciudad, era una mujer que había tenido 5 maridos. Y eso era una cosa un poco fea en aquel tiempo, ¿no? Vaya, era algo fuera de lo común, quizás ahora eso no es tan difícil, ¿no? Pero aquel tiempo, hablando del nivel que se ha llevado, ¿verdad? El mundo, ¿no? Y estoy tratando de estar aquí y estar allá, para poder entenderlo mejor. Ahí en Juan capítulo 4, quiero que leamos ciertas cosas que ocurrieron allí. Y vean que son las 12 del día y nadie iba a buscar agua a las 12 del día, porque el sol es muy grande y más esa zona de ahí es puro desierto, ese calor, ahí dice que llega el calor a nivel hasta 120 grados, porque es desierto. Y efectivamente el año pasado un soldado murió del ejército de Israel de una insolación, murió de 120 grados y están arropados. Y es caliente. Cuando hemos ido a Israel, hemos ido con frío. Por esa razón, porque es insoportable ir con ese calor y estar en el desierto. Pero bueno, ella iba a las 12 del día, cuando no iba nadie, pero ella iba a buscar agua. Y sabemos que allí todo se movía a través del pozo de Jacob, porque ese fue un territorio que fue dado a José. Y entonces fue un territorio que bueno, pues todos iban ahí a buscar en ese pozo que siempre Jacob pues usó ese pozo. Ustedes saben que ellos vivían a pura agua de pozo, porque allí no había forma de tomar más agua. Ahora en Israel hay agua para botar, porque del mar Mediterráneo le están salinizando y entonces ahora esa agua la están usando. Aparte del río Jordán también, aparte de todo eso están usando y ellos lo filtran, tienen unos filtros increíbles y ahora el agua, abundancia, en un lugar que es 75% desierto. Pero el Señor lo dijo, el desierto crecerá y pasará esto y habrá rayanes y habrá todo tipo de árbol frondoso y habrá mucha fruta. Todo eso está escrito en Isaías, está escrito en las escrituras, lo vemos. Y hoy nosotros lo hemos experimentado, lo estamos viendo, lo estamos disfrutando. Para que el Señor nos revele y nos diga, mira, las profecías ya se han cumplido un 90%, casi no falta nada para que se cumpla todo. Estamos nosotros ya llegando a la cima de lo que es la realización de la palabra dada a Abraham. Yo digo, hermanos, Abraham debe estar dando saltos de alegría, hablando así como hablamos nosotros, ¿no? Pues sabemos, yo sé cómo debe estar él, dónde está él, eso es asunto de Dios. Pero cuando esta mujer va allí y ve a Jesús, inmediatamente sabe que es judío. Y entonces trata de evadirle, ¿no? Porque sabe que no se hablaban, no se trataban de ninguna forma. Y Jesús entonces le pide agua. Y entonces le dice, ¿cómo tú me pides agua sabiendo que yo soy samaritana y tú eres judío? Tú sabes que nosotros no ligamos. Y entonces le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, es más, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Y ella dice, pero si no tienes ni un cubo para sacarla, ¿qué agua tú me estás hablando? Y entonces el Señor empieza a ahondar ahí poquito a poco, porque empieza hablándole de la necesidad del agua. Nosotros a veces cuando queremos evangelizar vamos directo, el pecador se tiene que arrepentir, y la persona, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque el pecador no sabe que está pecando. A veces sí, pero a veces no, a veces piensa que así hace todo el mundo y así hago yo también y eso no es malo. Así piensa la gente del mundo, ¿no? Pero el Señor viene a tocar lo que ella verdaderamente estaba necesitada, de agua. Porque allí el agua era para todo y tenían que ir a buscarla. Imagínense, póngase usted a pensar toda la cantidad de agua que usted bota. Y tú dices, wow, y esa gente no podían botar ni un poquito porque tenían que volver otra vez hasta el pozo, buscar agua, cargarla, llevarla. ¿No han visto, hermanos, los que tienen Facebook allá en África, cómo la gente camina y nada más que tiene que ver un poquito, no puede llevar mucho, pesa mucho, para poder tener agua para tomar, y a veces agua sucia? Es muy valiosa, es muy valiosa el agua. Entonces el Señor empieza a hablarle a lo que ella verdaderamente
pues aprecia o ella necesita el agua para poder sobrevivir. Y ahí empieza a tocar esa área. Es como cuando nosotros vemos a alguien que está necesitado de salud y decimos, qué bueno, voy a darle esta palabra a esta persona de que en el Señor puede ser sano, y de paso le voy a hablar del plan de salvación, pero voy a la necesidad, no es así. No voy a decirle, mira, recibe el Señor, pero tú eres un pecador, y tú ves que la persona está toda chueca, todo está que lo que necesita es que le diga, óyeme, tú te puedes levantar, ¿verdad? Le tocas la necesidad. Y entonces ya la persona, y Jesús así predicaba, ¿verdad? Y yo estoy mirando la forma, porque Él dice que tenemos que seguir sus pasos, sus huellas, imagínense. Y Él así llegaba a la necesidad de la persona, y ahí entonces le iba entrando hasta que llegaba a lo que es lo espiritual. Y comienza a hablarle, mira que yo... Y bueno, entonces cuando ya le toca algo que la mujer dice, espérate, este hombre yo creo que es profeta. Cuando le dice, sí, yo quiero esa agua, le dice ella, yo quiero esa agua. Entonces él le dice, bueno, busca a tu marido y ven. Entonces cuando ella dice, bueno, que no tengo marido. Él le dice, pues bien dices, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Podemos hablarnos de lo espiritual, que ha tenido muchos dioses, pero el que tenía en ese momento tampoco era. Vamos a ponerlo así, porque en Samaria había muchas creencias, ¿sí? Ahí lo pueden leer ustedes cuando puedan, la historia de Samaria, para que vean gente con muchos dioses. Y entonces cuando le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, porque es verdad, en verdad dices, porque nadie la había descubierto eso ella, o menos un extranjero, ¿verdad? Entonces ahí se abrió un nivel espiritual en ella, o sea que ya el Señor dijo, esta ya está preparada, ya se está dando cuenta. Entonces la mujer dice, bueno Señor, aprovecho, ¿no?, de la situación. Yo estoy parafraseando, pero me pongo en el lado de ella. Nosotros que estamos aquí, nos dicen que tenemos que adorar en este monte, pero ustedes dicen que tiene que ser allá en Jerusalén. Bueno, ¿en dónde hay que adorar? Mira qué pregunta le dice al Señor. Y entonces cuando el Señor dice, mira, déjame decirte, ahora, en este día, yo te voy a mostrar lo que es. Y ahí viene ese versículo que voy a leer ahora. Ella le dice en el verso 20, capítulo 4 de Juan, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces Jesús le dice, mira mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo que ni aquí ni allá? Entonces ¿dónde? Entonces donde el Señor le explica, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es cuando Dios, muy pocas veces Jesús decía que las cosas eran necesarias. Por ejemplo, dijo, es necesario nacer otra vez. Le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca otra vez. Ciertas cosas Él dijo que era necesario. Nosotros, si no nacemos de nuevo, nunca vamos a entender el reino, porque no nacemos al reino, o sea que no entendemos. Vamos a vivir siempre pensando en lo de acá abajo, y lo de acá abajo se acaba muy rápido. A mucha gente se le acaba muy rápido lo de aquí abajo. Se mueren y ya, se acabó la esperanza. Pero en Cristo Jesús nuestra esperanza es eterna, siempre es vida eterna, que es muy diferente. Entonces la mujer pues ya está en un nivel espiritual completamente. Ella empieza a entender, oiga, ahora yo sí sé, le dijo la mujer, que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas, nos va a decir todas las cosas, vamos a saberlo todo. Entonces Jesús le dijo, por primera vez se abre la boca de Jesús hombre diciendo, yo soy el que habla contigo.
Él es el gran yo soy. Y la mujer se quedó, pues lo creyó. Mírate, el mismo Jesús que le diga yo soy, no se lo dijo ni siquiera ni a los discípulos. Sí, le decía, yo soy el Hijo del Hombre, le decía, y ellos sabían por los milagros y lo sabían por todo lo que Jesús, pero a veces dudaban. A veces dudaban. Recuerden que Felipe le dijo, solamente muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le tuvo que decir, pero Felipe, tanto tiempo casi que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Si me viste a mí, ya viste al Padre. Mi Padre y yo somos uno. No le cuadraba al hombre. Era muy difícil. Es muy difícil el nivel espiritual cuando tú estás en un nivel muy acá abajo. O sea, es muy difícil. Porque tú te estás llevando por lo que tú ves, por lo que tú miras, por lo que tú razonas. Entonces tienes que hacer un clic. Un clic. Y entonces entrar como pasó con esta mujer. Entonces dice que en eso ella se quedó perpleja, ¿no? Que yo soy. Pero fue tanto el impacto que en eso llegan los discípulos trayéndole la comida a Jesús, porque Jesús tenía hambre. Ahí lo dice. Habían caminado desde ahí hasta Samaria. Y entonces cuando llegaron se maravillaron de que hablaba con una mujer. Porque saben que el judío por lo regular no es de hablar con las mujeres en la calle. Puede hablar con su hermana, con su mamá, con su esposa, pero no. Yo estoy hablando del judío ortodoxo. Ese judío reacio, ¿no? No, y menos tocarla. Mi hijo trabajó con un rabino en Miami Beach. Y cuando él venía con la esposa, se saludaban, pero la esposa, una vez mi sobrino, que trabajaba también allí, fue a darle un abrazo a la esposa del rabino y ella le hizo así, que no lo tocara. Porque, claro, son costumbres. Miami Beach es la segunda, podemos decir, Israel. Miami Beach es una cantidad de judíos tremendo, cantidad. Hay muchas sinagogas en Miami Beach, porque muchos fueron para allá. Y entonces, dice, no quería que lo tocara. Y digo, niña, no, tú no sabes que ellos no pueden hacer eso. No, son los ortodoxos, ¿ves? No estoy hablando de otro tipo judío más moderno, más. Hay varios tipos, pero estos son así, que no se dejan. Y entonces se sorprendieron que hablaba con una mujer. ¿Qué estaba hablando Jesús con esta mujer? Pero no le preguntaron. Dice, cuando vinieron los discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Por respeto, no sabía lo que Jesús había hablado. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, le rogaban, Rabí, come, maestro, come. No quería comer Jesús, dice, ¿ya estaba lleno? Dice, no, mi comida es hacer la voluntad del Señor. Y no lo hacía porque, ay, qué extravagante, mira, para eso, ay, se está haciendo. Tú sabes, la mente natural. La mente natural, tú sabes que te dice, no, se cree mucho. No, se sentía tan lleno de haber encontrado un corazón tan sediento de él, satisfecho como si hubiera comido una comida de Thanksgiving Day. Como dice, se sentía satisfecho y le rogaban, maestro come, maestro come. Entonces ya el Señor, bueno, pues ya le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Qué natural, qué natural. Eso es para que nosotros no nos sintamos, ay, yo soy un carnal. No, ellos les salía la beta carnal de vez en cuando, porque no estaban diestros, no estaban acostumbrados a ese nivel. Cuando Jesús hablaba en parábola, él al principio no entendía nada, después empezaron a entender, porque andaban con Jesús. Por eso el Señor quiere que tú andes con Él y que tengas conciencia de que el Señor está en ti, para que aprendas sus maneras, para que aprendas su habla. Entonces Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. O sea, esa es mi prioridad. Esa era mi prioridad. Mi prioridad de estar aquí, porque un poquito más antes, dice el Señor, tenía que irse para allá, para Galilea, pero le era necesario ir por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, porque él sabía ya eso. Recuerde que el Señor sabía todo de antemano.
El Señor sabe todo de antemano. Lo que eso también nos cuesta trabajo computarlo. Es decir, como alguien puede saberlo todo de antemano. Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Tenía 100% del Espíritu Santo y 100% de María. La naturaleza, todo su dolor, todo, era sensible para todo como nosotros, pero tenía un nivel espiritual súper perfecto, porque era Dios. Por eso él podía con toda propiedad decirle ahí a los fariseos, no, que tú te crees, que tú esto. Y entonces él dijo, mire, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué? ¿Que vives antes de Abraham? ¿Estás loco? ¿No tienes 40 años y usted cree ya? Como, dice, no. Y también sé que Abraham se gozó por ver mi día y lo vio. Y se gozó. No, se le frió el cerebro a la gente. Este hombre que no tiene 40 años, no tenía ni tenía 30, 31, 32, no sé qué. Jesús comenzó el ministerio a los 30. ¿Cómo va a decir eso? No podían entender ellos. Mas sin embargo, aquí vemos nosotros, y este es el versículo que yo quiero que nosotros leamos aquí. Jesús, cuando le dice, mi prioridad es comer la comida que Dios me dio, y mi prioridad era hacer su voluntad. Eso era era lo primero. Más que todo, eso era lo primero. Entonces, en el 35 vamos a leer ahí, porque eso es lo que me voy a enfocar ahorita. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, pero mira, aquí les digo una cosa, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra, vamos a enfocarnos ahí, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Nosotros ahora estamos segando, estamos cosechando lo que ellos sembraron. Lo que sembró Isaac, lo que sembró Abraham. Abraham lo que sembró fue tremenda fe. Y fue llamado padre de la fe. Y no sembró una fe increíble. Porque él creyó y le fue contado como justicia, ¿no? Y ellos empezaron a sembrar lo que nosotros no tuvimos que sembrar. Ellos sembraron todo lo que tuvo que pasar por el reino, los que sufrieron afrenta, los que sufrieron persecución. Todos estaban sembrando. Todos ellos, los misioneros que fueron matados allá en el Auca, allá en tantos lugares, en la China, en tantos lugares, sembrando. Ellos sembraban, ellos no tomaban en cuenta su vida. Y realmente ellos tuvieron una paga tremenda. Pero el que cosecha también tiene paga. Y ahí es donde estamos nosotros ahora. Por eso dice aquí, el que ciega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Nosotros ahora estamos cosechando, o sea, segando. Somos los postreros. Esto tenemos que entenderlo, no verlo como decir, bueno, dentro de 3 siglos vendrán los postreros. No, ya, no vamos a estar nosotros como los fariseos que decían, el Mesías tiene que ser así, hicieron hicieron un plan de cómo era el Mesías, y llegó el Mesías y lo mandaron a matar, cumplieron las escrituras mandándolo a matar, y fueron protagonistas de ser los acusadores del Mesías que esperaban por 3.700 años. ¿Te imaginas? Sí, eso fue una equivocación, no te puedo decir equivocación, una ignorancia total lo que ellos hicieron. Y muchos sí creyeron, pero otros no. Dice, así que yo los he enviado a cosechar, Él nos ha enviado a cegar lo que nosotros no labraste, nosotros no sembramos, nosotros estamos cosechando, estamos recogiendo, nosotros no estamos sembrando, ellos sembraron, nosotros recogemos. Dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y cuando él está hablando de esto, que para ellos pues chino, no lo entendían. ¿De qué está hablando este? Nosotros ahora que lo entendemos. Lo estoy cosechando, lo que otros estaban planeando. Y en eso venían todos los samaritanos. Venía un montón de samaritanos que ellos se vestían todos de blanco. Bueno, muchos dicen verdaderamente lo que estaba viendo el Señor eran los campos blancos que venían.
Venían buscando a Jesús, ese que la mujer le había dicho, queremos saber si es verdad que tú eres el Cristo. Y venían corriendo, y vemos en el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, muchos, no son tres, son muchos, de aquella ciudad, creyendo en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. No es que Jesús tenía espíritu de adivinación, no vamos a equivocar eso. Hay gente que tiene espíritu de adivinación, pero eso es en contrario completamente a la voluntad de Dios. Porque eso entra en hechicería, eso entra en espiritismo. Dios no trabaja con eso. Eso está en contra completamente. Pero sí, el Señor revela en el momento necesario. Y por esa razón la motivó a esta mujer, para que esta mujer abriera su corazón e investigara, este ser tiene que ser el Cristo, tiene que ser el Mesías, y entrar en un nivel más espiritual. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Hermano, para que un judío se quede en Samaria, eso es como decir, vaya, vámonos para allá, para Corea del Norte. No, ni lo mande Dios. Allá el chino está unido, no, que va. Hay que ser muy llamado de Dios para ir a un lugar de eso, por allá por esa África que están quemando los cristianos. Y tú, no, ni lo mande Dios tampoco. Al menos que el Espíritu Santo me lleve así en el Espíritu, me lleve para allí, y me lleve bien capacitado para hacerle frente, ¿no? O sea, y Jesús se fue a Samaria. Él mandaba que no, ni por camino de samaritano pase. Y Jesús fue a la ciudad. Estuvo 2 días ministrando a aquella gente, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo y el Cristo. ¡Ah! Hermano, mucha gente se convertía y no le decía que el Salvador del mundo ni el Cristo. ¿Y esta gente cómo? Porque estaban sedientos de la verdad. Había tanta confusión en ellos. ¿No han visto personas que han estado involucrados en brujería, en santería, en cuánta cosa? Y se convierten y son súper fieles. Y se abren su corazón y tú dices, qué cambio tan radical, porque estuvieron buscando y no encontraban. Encontraban esto y más o menos, pero no era lo que llenaba su corazón. Hasta que se encuentran con el verdadero. Y eso nos cambia, mira, así. Es un abrir y cerrar de ojos. Y tú dices, yo que llevo 40 años todavía sigo igual. Claro. ¿Por qué? Porque necesitas tener un encuentro genuino y estar seguro que el Señor está en ti. Y buscarle. Tú tienes que buscarle. Dice, no, yo lo busqué ya en el año 45. No, búscalo ahora. Búscalo. Buscarle, dice, Él está cercano siempre. Y esto fue una experiencia muy grande que hoy nosotros estamos descubriendo, cuando le dice aquí el Señor, que le dice, yo los envié a cosechar lo que vosotros no labrasteis. Él nos está llevando a cosechar lo que nosotros ni siquiera sembramos. No vamos a hacer quedar mal a nuestros hermanos Abraham, Isaac, Jacob, a David, a todos aquellos que sufrieron defendiendo el reino y manteniéndose ahí unido a la palabra, unido a las profecías, pensando ¿cuándo se cumplirá esto, Señor? ¿Será para este tiempo? Como le dijo Daniel. Daniel dijo, Señor, cuando él vio una visión, tenía unas visiones increíbles, Daniel. Y cuando le dijo, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Le dijo Daniel, no te toca a ti de esto. Pero bueno, tú duerme y tú al final de los días recibirás tu recompensa. No te toca a ti, Daniel. Ay, Daniel hubiera querido estar aquí brincando y saltando aquí con nosotros, ¿verdad? Gozando, como el apóstol Pablo. Yo como un abortivo me apareció a mí. Yo debía haber vivido ahora en este tiempo. El apóstol Pablo habló de todo esto, hermano. Y los discípulos muchos ni entendían. Y le cambiaban y le torcían las verdades porque no entendían. Entonces hacían más o menos, acomodaban la palabra a lo que ellos estaban viviendo ese día, pero era para este día. Entonces es difícil. Ahora nosotros nos dieron el pan completo, nos dieron el cake completo hasta con velitas. O sea que nos dieron un cheesecake completo. Y así todos nos entretenemos y nos dormimos. Por eso, Señor, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate,
despierta, abre tus ojos. Por eso que aquellos cuando estaban velando con Jesús se durmieron, en la última hora de Jesús se durmieron. Y Jesús, ya no podéis velar ni una hora pudiste velar. ¿Cómo es posible que no pudiste velar en la última hora? Porque ellos no sabían que estaban viviendo la última hora de Jesús con ellos. Ellos no se lo podían ni imaginar. Todo esto realmente nos sorprende, el testimonio, y tú le puedes sacar jugo a cada testimonio que Jesús dio. Cuando vemos nosotros una de las parábolas que, conociendo por ejemplo el apóstol Pablo, estaba bien entendido en los tiempos. Por eso él dice, yo como un abortivo aparecí ahora. Un abortivo es uno que nace pues antes de tiempo, o sea que no es para ese tiempo. Pero necesito, bueno, pues esto es lo que el Señor me dio. Sabemos que fue llevado al tercer cielo, oyó palabras y enseñanzas que no estaba dado cómo explicarlo al hombre, hasta que el Espíritu Santo trabajara con todo este tiempo que se ha vivido, que son como 2000 años y pico. Ahora este tiempo ya ha madurado completamente la mies, está bien madura. Ya la tierra entera, vemos nosotros que la alabanza a Dios, como el Salmo, ¿verdad? Isaías 61, él no sabe que iba a compartir eso, por supuesto. Qué bueno no ponerse de acuerdo para que sea el Espíritu quien lo haga. Para que la cosa no sea así manejada, así por uno. Y que toda la alabanza se iba a llenar la tierra de alabanza hasta los confines, y que el reino iba a ser anunciado en todos los lugares, y entonces vendría el fin. Ya sabemos eso lo dijo Jesús. Pero el apóstol Pablo en Romanos, hablándole a más, eran gentiles más que judíos, aunque habían judíos también, a los romanos, vamos a ver lo que les habló en Romanos 13, verso 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Óyeme, eso lo dijo hace 2000 años. ¿Quién? El apóstol Pablo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso lo dijo Pablo. Y estaba él, pues, él cuando el Señor le mostró que iba a morir, sabemos que por la historia y por las narraciones de personas, historiadores que han contado, él fue decapitado por Nerón. Sabemos la historia, en Roma. Pero él dijo, yo preferiría estar con el Señor que estar aquí. Pero por causa de ustedes, necesito estar aquí. Pero si me dan a escoger, mejor estoy allá. Porque él había experimentado eso. Él estuvo en el tercer cielo, posiblemente estuvo ahí los 3 días que estuvo ciego. No se sabe, él perdió la noción del tiempo. Perdió la noción si era físico, si era espiritual, si estaba completo o la mitad fue para arriba. Él no podía, él decía, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Tuve una experiencia que lo transformó en un hombre que era pues celoso, que podía matar, podía mandar a matar, buscaba a todos los que fueran cristianos y los obligaba a maldecir el nombre. Hizo cosas horribles, que ese era, hermano, verdaderamente eso fue lo que a él le dolía. Dice, tengo una llaga, tengo un dolor aquí en mi corazón, y le he dicho al diablo, al Señor, que lo quite de mí, y el Señor dijo, no, eso es parte del testimonio tuyo, lo que tú has vivido. Bástate mi gracia, mi gracia te contemple. Era un aguijón que tenía en la carne. Pues si yo fui perseguidor de la iglesia, yo los mandé a maldecir, los mandé a matar por montones, y ahora, mira, como dice que él, eso le dolía en su corazón cada vez que pensaba en eso. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Esa debilidad tuya, en eso tú vas a desarrollarte. Porque él era muy prepotente. Y todo eso el Señor se lo quitó, así de viaje. El Señor se lo quitó con la experiencia que tuvo. Y entonces él es el que nos dice, la hora es que nos despertemos ya. Es hora de despertar a la realidad que estamos viviendo. La hora viene y ahora es. Por esa razón podemos ir a Apocalipsis y entender un poquito más. Apocalipsis 14, verso 6, donde dice, vemos a Juan, ya un anciano, posiblemente ya tenía 80 años, fue el último que escribió
porque recuerda que la palabra se le había dado a Pedro. Jesús le dijo, si yo quiero que Juan quede, ¿a ti qué? ¿Recuerdan? Cuando ya Jesús había resucitado y todo, y iba Juan detrás de Jesús, siempre iba detrás de Jesús. Él no dejaba a Jesús. Fue el único que nunca dejó a Jesús. Ni siquiera en la cruz lo dejó, escuchó todas las palabras de Jesús, los demás no, todos se fueron. Dice, será herido el pastor y las ovejas dispersas. Pero Juan no le interesó, Juan no le interesó su vida. Allí estuvo al pie de la cruz 6 horas, oyendo todo lo que Jesús decía. Por eso le dijo, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Porque siguió los pasos de Jesús, siguió las huellas de Jesús. Él sabía todo. Por eso vamos al libro de Juan y vemos que tiene un aspecto mucho más intenso, más espiritual. Cuando dicen, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ningún evangelio empieza así. No estoy desestimando los otros evangelios, que es de otro aspecto. Como Lucas, que era médico, y en el libro de Lucas habla de muchos milagros, porque era médico. Y él se enfocó mucho en las obras de Jesús. Muy tremendo. Pero Juan habla de cosas muy espirituales, es más intenso. Estuvo oyendo a Jesús todo el tiempo. Por esta razón, cuando vamos a Apocalipsis, vemos que Dios lo capacitó para poder contener, recibir todo lo que iba a recibir en visiones, que iba a ser muy fuerte. Porque hasta inclusive, dice, cayó como muerto. Cuando vio a Jesús, ya no lo vio como el cordero inmolado, ya no lo vio como el alfa y la omega. Nosotros lo decimos tan fácil, el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega, cuando lo vio, dice, caí como muerto a sus pies. Perdió, y él tuvo que poner su mano en su derecha, en su diestra, y levantarlo. Y el Señor lo capacitó para recibir todas estas visiones que hoy, gracias a Dios, el Señor nos está revelando, para que nosotros estemos advertidos del tiempo que estamos viviendo. Estamos en esa hora, somos parte de la última hora. En Apocalipsis 14:6 dice, y vi volar por el medio, dice, del primer cielo. Estoy leyendo la hebraica es una versión directamente del hebreo al español. Vi volar por el medio del primer cielo a otro ángel que tenía la promesa de la redención eterna, para proclamarla a los moradores de la tierra, a los magistrados puestos sobre toda nación y raza y lengua y pueblo, que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. La hora, dice, pues llegó la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo, en la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense cuál es lo que nos está indicando a nosotros, lo que hicimos esta mañana. Adorar. La hora de su juicio ha llegado. ¿Qué hago? Adoren. Adoren. Adorar no solamente es cantar, porque es parte de lo que nosotros hacemos, nos expresamos a Dios en el cuerpo, el grupo que estamos aquí, que tenemos conciencia de que Dios habita en nuestro corazón, y le decimos, Señor, te amo, y todos le estamos diciendo, Señor, te amo, y eso es como una nube que sube, eso es como una nube de su presencia. Y lo puedo hacer en mi casa, pero adorar es realmente servirle a Él también. Estar consciente que le estoy sirviendo a Él. Que cuando doy un pan a alguien, le estoy sirviendo al Señor, como Jesús lo dijo. Señor, cuando tú dices que te vimos desnudo y te vimos, no te vestimos, y que te vimos con hambre y no te dimos, cuando tú estuviste así, dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. A mí me lo hiciste. Eso es servir. Por eso le dice, es la hora donde se va a proclamar a todos los magistrados, a todos los reyes, a todos los que están en autoridad, puestos sobre toda nación y raza, lengua, pueblo, que decía a gran voz, temer a Dios. Ahora, en este día que estamos viviendo, darle gloria, pues llegó la hora de su juicio. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esta es la hora de valorar nuestra adoración al Señor. Esto es lo que el Señor está haciendo, sobre todo en esta hora. Observen eso fue lo que pasó con la samaritana. Cuando ella tocó el punto de la adoración, ahí donde Jesús
prendió el fuego ahí en ella, dijo, sí, ya no es necesario, viene una hora que ni allá, ni en Jerusalén. Hay mucha gente que va a Jerusalén para llevar un papelito y ponerlo en el muro de los lamentos para pedir una oración. Tú no tienes que hacer eso. Si puedes hacerlo, lo haces. Yo no lo hice cuando fui. No, porque yo sí, ahí me puse a orar, como estaban orando cientos y cientos de judíos, ¿ves? Pero no es necesario. En este nivel espiritual que vivimos, tú puedes orar en tu casa. Nadie puede ir a Israel así toda la semana para orar allá, ¿verdad? Nadie puede hacer eso. Mucha gente lo hace porque ellos lo hacen y después esos papelitos los sacan, a veces hasta 2 y 3 veces al año. Ellos lo tienen que sacar, quemarlo, ponerlo en un lugar, en una bolsa. No lo pueden tirar porque ahí habla de Dios. Y para ellos eso es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces lo ponen y lo entierran. Bueno, es tremendo el cuidado que tienen con esos papelitos, que tú crees que lo tiran en la basura. No, ellos no hacen eso. Pero nosotros sabemos que podemos orar aquí, que podemos orar allí en la acera, allá afuera, en la calle, en cualquier lugar. El Señor nos va a escuchar y adorarle igual. El Señor nos escucha. Y eso es el nivel que nos está llevando el Señor. Que no tiene que ser a un lugar o otro lugar y esta mujer no entendía porque ellos creen que tenían que ser allí en aquel lugar, si no Dios no escuchaba la oración. No, en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo ahí de juicio, y sabemos que el juicio comienza por la casa de Dios, así lo dice la Escritura. Y tú dices, pero yo, ¿por qué yo juicio por mí? Porque el Señor tiene que revelar todos los pensamientos de uno y todas las cosas, pero no es que te va a caer un camión arriba ni nada de eso, no, porque vamos a quitar eso, porque hay predicadores por ahí que, no hombre, sales tú temblando afuera a ver quién te coge el diablo. Ay, Dios mío, cuando salga de ahí a ver qué va a pasar, viene un camión, me va a pasar, no, sí, yo me recuerdo, hermano, yo he escuchado muchas predicaciones en muchos lugares, y a veces, ay, Dios mío, ¿por qué le meten miedo al pueblo? El miedo no es de Dios. Dios quiere que te acerques a Él porque sabe que Él es, porque le amas, porque Él te ama, pero no porque te va a pasar algo grande, ni grave, ni malo, ¿eh? Bueno, así mismito es como el Señor nos está mostrando. ¿Tú quieres ser parte de esta hora? Es que estamos ya metidos en la hora. Ya estás en la tierra prometida, ya no te puedes escapar de ahí. Ya hemos pasado, como dice, aunque vengan gigantes, ni aunque gigantes estén allá, como dice el canto, yo no voy a temer, aunque haya gigantes. David tuvo ese plan, dijo, no, ese gigante no es nada, el que está en mí es mayor. Y a veces lo decimos, que está en mí es mayor, y ve una cucaracha, ¡ay, una cucaracha! Como aquí pasó un hermano una vez, que una cucaracha que atravesó. Y una hermana muy valiente, pero cuando vio la cucaracha casi sale corriendo. No es que no lo hagas, porque a mí yo veo un escorpión o veo una araña peluda, yo no le tengo miedo a las cucarachas ni a las ranas ni nada de eso, me crié en medio de ellos. En Cuba hay ranas, en mayo no vayas nunca a Cuba. Hay ranas. Bueno, Leti sabe porque estuvo en un retiro con nosotros en pleno mayo y yo estaba predicando y arriba de mí había una rana enorme en un ventilador y la rana ahí aguantada y todo el mundo mirando el ventilador, que la rana se movía y ahorita le cae arriba, y cuando fui a coger la Biblia, ¡ay! Había otra rana, sí. Ay Dios, y saltó para mi pie y estuve predicando con la rana sobre mi pie todo el tiempo, porque si me movía le salía, y aquellas mujeres salían corriendo. Nunca en mi vida había visto tantas ranas. Bueno, no, eso es, yo sé que eso es parte vital de lo que vivimos y sí, fue horrible, hermano, fue tan horrible que hasta en la película, en el video salió una mujer diciendo no se oye lo que dice, pero se oye. Y después en el piano estaba mi hijo sacando todas las ranas que estaban dentro del piano. Es que eran como era un seminario que era como un rancho, el seminario nazareno, que está en las afueras de donde vive mi familia. Y entonces ahí tuvimos nosotros como 3 días pues fue tremendo, fue una bendición, eran no sé cuántas iglesias, fue una bendición tremenda. Mi familia ahí recibieron al Señor, porque ahí vive toda mi familia. Y fue una oportunidad tremenda, una bendición en medio de tantas ranas.
yo no sé, mi hijo estaba gozoso porque le encantan las ranas, le sacaba y todo el piano arriba lo llenó de ranitas. Bueno, pero me estoy explicando esto solamente para que no se me duerma. No, pero es cierto, son experiencias que uno ha tenido y uno ha tenido que vivir con ellos y darle gracias al Señor porque le ha dado uno fuerza, ¿no? En medio de las tribulaciones. Pero bueno, el Señor nos ha dado muchas cosas muy buenas que nosotros estamos ahora saboreando. Y yo quiero que leamos un momentito la parábola de la higuera. Está en Lucas 21, verso 25. Jesús habla de los últimos tiempos, nos da un recuento de las cosas que van a pasar, que no nos asustemos, que van a haber terremotos y va a haber esto. Los terremotos cada vez van a ser más intensos. Ahora hubo uno acá en Alaska, ¿verdad? Apenas creo que ayer, antier, y se rajó así una calle, una carretera así por la mitad, se abrió. Horrible, sí fue un terremoto grande. Los huracanes van a ser más grandes, ahora son más grandes. Yo nunca había visto huracanes de 5, categoría 5. No, nunca habíamos visto algo así. Cosas que están pasando y el Señor nos dijo que estas cosas iban a pasar, que no nos estuviéramos nosotros desesperados ni atemorizados, pero que iba a dar una señal. Él le dice entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustias de la gente, confundidas, que no saben por qué está pasando. Dice a causa del bramido del mar, de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cada vez que hay una cosa por ahí arriba, por el cielo, un movimiento raro, una nube extraña, o la gente toma fotos y lo pone todo en Facebook. ¿Verdad? Nos estamos enterando. Y hay cosas extrañas que están pasando, sonidos raros. Eso está escrito, eso no nos sorprende, está escrito. Estamos viviendo ese tiempo, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Sabemos que esa es la nube de testigos que habla Hebreos 12:1. Saben que cuando Jesús resucitó, resucitaron muchos. Si lo han leído, ahí está en Mateo. ¿Dónde están con él? Una nube lo ocultó y una nube viene con una nube de testigos. Habla de la nube de testigos, no vamos a hablar de esto ahora porque esto es otro tema. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, no estén como los demás diciendo, ay, se va a acabar el mundo, ay, mi madre, ¿ahora dónde me meto? ¿Dónde nos metemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Yo dije, Señor, no permita que aquí entre un socialismo, porque ¿a dónde vamos? Yo vine huyendo de un socialismo, entrar en otro. ¿Verdad? Uno dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde? No es para eso. Dice, erguíos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Bueno, mi cabeza es esta, pero yo tengo una cabeza que se llama Jesús. ¿No dice ahí que tenemos la mente de Cristo? Él es mi cabeza. Levántala, adórale, levántale y alábale. Y muestre, Señor, tuya es la tierra, su plenitud, el mundo, todo es tuyo, Señor. Tú tienes control de todo, tú hiciste las estrellas, hiciste todo. Tú eres el dueño, el amo, el Señor, como le dijeron ellos. Tú eres el salvador del mundo. Así que tú eres quien nos puede salvar. Dice, porque vuestra redención está cerca. Entonces también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Cómo es eso? ¿Sabe lo que es la higuera? La higuera es Israel. Siempre Jesús hablaba de la higuera como Israel. La higuera, Israel, es la puerta de las naciones, dice el libro de Ezequiel. Muchos lo ven como un pueblo, ay, que mira que ahora tiene mucha pelea. Bueno, pues, ¿para qué nos vamos a hablar de eso? Sabemos toda la historia. Pero es la tierra que Dios separó como un ejemplo para nosotros. Es la higuera. Dice, mirad la higuera, dice, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. La higuera, que es Israel, ya está dando fruto. Israel se sostiene por su 95% de alimento ella. Ella no necesita, ay, que le manden de aquí, que le manden de allá. No, 5% es lo que ellos envían.
Ellos envían mucho. O sea que lo que ellos reciben, un 5% de no sé qué. Pero lo demás, allí se cultiva, allí se hace. Tú dices que un pueblo tan pequeño, más pequeño que New Jersey, pueda tener eso. La higuera está dando su fruto. La higuera está dando alimento. Eso no estaba pasando. Allí no estaba pasando eso. En un desierto no se da nada. Pero el Señor dijo, no quiten los ojos de Israel. Mírenlo, está floreciendo, está haciendo todo esto, ya la redención está cerca. Porque es el muestrario que Dios tiene, es el termómetro, es el reloj profético. Todos somos su pueblo, dice, la higuera y los árboles. ¿Quiénes son los árboles de justicia? Nosotros. Los árboles del campo aplaudirán. ¿No dice en Isaías? Somos los árboles. Jesús dijo, si en el árbol verde se hace estas cosas, en el seco que no se hará. Y nosotros hemos sido árbol seco muchos años, pero ahora está dando fruto. ¿No dice el Señor que nosotros tenemos que dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Dice, estos nuevos frutos tienen que verse en nosotros y estamos conscientes de eso. Entonces dice, así como nosotros, como vemos que ya viéndolo, que ya brotan y lo estamos viendo nosotros, así también vosotros podamos ver que estas cosas están sucediendo. De cierto os digo, que no pasará esta generación. Tú dices, bueno, eso también lo dijo el Señor hace 2000 años, la generación que va a ver el fruto en la higuera. No es la generación de cuando Jesús habló, pues ahí lo crucificaron todo. Dice, no pasará esta generación, que todo esto vaya a acontecer. Por eso el Señor está preparándonos, por eso nos está preparando a nosotros en este día, y no solamente nosotros, sino mucho pueblo de Dios está consciente de esto, está bien consciente de todo esto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo a veces no entendía qué razón tenía que ver Israel con nosotros, porque siempre nos enseñaron que los judíos nos mandaron a matar a Jesús. Qué malos son. Vaya, eso siempre lo oí. Hasta que yo me convertí y supe que Jesús era un judío. Y yo dije, ay, caramba, ese Señor escogió a este. Entonces empecé a entender algunas cosas. Pero ahora que el Espíritu Santo nos está aclarando todos los conceptos religiosos que teníamos, de tanta religión y tanta información religiosa que teníamos, pues ahora se está revelando. Es como un negativo, ¿no? Ahora el Señor lo está revelando y ahora vemos claro. ¿Recuerdan ustedes cuando se tomaban fotos allá en el tiempo de ¿sabe Dios qué? ¿Recuerdan que era por negativo? Ahora tenemos cámara y ahí al momento ya tenemos la foto. ¿Recuerdan que tú tratabas de mirar quién es y se veía todo así negrito porque el negativo es oscuro? Hasta que se revelaba, mira, este era fulano, este es mengano, mira, ya sé. Pues así mismo, nosotros veíamos como un espejo en oscuridad. Pero ahora estamos viendo, cara a cara. Ahora estamos viendo. O sea que no tenemos nosotros excusa de decir, yo no sabía, mira, yo no sabía. Si tú buscas al Señor y dices, Señor, revélame esto. Así como a la samaritana, así como el Señor te lo va a empezar a revelar. Pero si no lo tienes como una prioridad y lo tienes como que, bueno, si el Señor quiere que pues no me interesa. Entonces el Señor no echa perlas a los puercos. No, porque Él no, si no te mueve nada, pues Él no te va a animar a decir, quizás sí te va a animar o va a estrechar un poco tu paso para que entonces tú le busques a Él. Buscará forma porque nos ama, somos sus hijos. O sea que hay un amor eterno ahí que no se acaba nunca. Y uno como un hijo que sea desobediente y uno trata de que se mejore y trata por muchos medios a ver para que ese hijo agarre la buena senda. Así el Señor. Entonces, pero cuando nosotros voluntariamente nos damos, a eso le agrada al Señor. Y entonces ahí es cuando nosotros, Señor, yo te quiero adorar. Yo te quiero servir, yo te quiero adorar. Enséñame, Señor, ¿qué quiere decir con esto? Cuando se topen con algo así, digan, Señor, enséñame. Él le encanta, Él es maestro de maestro. Él es el maestro. Por eso le decían rabí, maestro. Entonces Él te enseña. Y a veces te enseña a través de situaciones, a veces te enseña a través de un hermano, a veces te enseña en una visión, en un sueño. Pero Él te enseña.
No se va a quedar cruzado de brazos. El Señor no va a dejarte. Ahora, si no ve en ti interés, Él espera. Pero yo no quiero esperar porque ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Yo no quiero esperar. Yo quiero que Él me dé lo que verdaderamente Él quiere darnos. Y este es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermano. Para esta hora, Dios te puso en el reino. Como le dijo a Esther, para esta hora Dios te puso en el reino. Así que no desperdicies el tiempo. No estoy hablando de un nivel religioso, tienes que hacer esto, tienes que hacer... No. El Espíritu Santo te va a ir moviendo, porque para eso Él es el Espíritu Santo. Y para eso Él habita en medio de nosotros, para mostrarnos y enseñarnos. Y tenemos la ley, que es la Escritura, toda la Escritura, en esta ley del nuevo pacto, que es una ley de gracia, que gracias al Señor Él vino a poner muchas cosas en orden. Y no porque la ley era desordenada, no, es que tenía que llevarlos a una disciplina para entonces recibir toda esta gracia que hoy tenemos. Ellos tuvieron una disciplina fuerte, pero para recibir esta gracia que hoy nosotros tenemos. Así que yo le estoy invitando a que se animen, o le estoy animando, no le estoy insinuando, le estoy diciendo, así, a eso, les estoy diciendo que el tiempo, la hora es ya. No es mañana, no pierdas el tiempo. Vamos a ponernos en pie y yo quiero que ores conmigo. La decisión nosotros la tenemos. Yo cuando tuvimos la experiencia de recibir bautismo del Espíritu Santo y la sanidad de mi suegra, y fue un impacto tan grande, con tantas, podemos decir, responsabilidades que teníamos en nuestra iglesia, una iglesia tradicional, sabíamos que podíamos hasta perder la posición, no nos importó, dijimos, no, Señor. Y nos arrodillamos a pie de la cama, mi esposo y yo, y oramos, Señor, llévanos a toda verdad. Yo no valoro nada de lo que tengo, pero yo quiero que seas tú. Y oramos con todo nuestro corazón porque habíamos descubierto algo que no sabíamos, la sanidad de mi suegra, se iba a morir ya, le dieron 6 meses de vida y el Señor le puso un corazón nuevo. ¿Cómo no vamos a ser reaccionados en algo así? Y aparte de eso recibí un bautismo del Espíritu Santo que nos prendió y empezamos a ver todas las cosas que no eran correctas. No, entonces solamente el que nos podía indicar era el Señor. Le pedimos al Señor y el Señor nos fue dirigiendo. Y cada vez íbamos entendiendo más, y cada vez íbamos entendiendo. Fue una experiencia tan tremenda que para mí fue, y para Pablo fue un impacto tan grande, que decidimos hasta pues obedecerle en todo, si teníamos que dejar nuestro trabajo, nuestra casa, no nos interesaba nada nos interesaba. Yo sé que todo el mundo no tiene esa experiencia, pero para nosotros fue impactante, para nosotros cambió nuestra vida completamente. Y yo te invito, no que tú hagas lo mismo, sino que con todo tu corazón le lleves al Señor esa necesidad. Yo quiero, así como tú dices, yo quiero eso. Así, de sencillito. Señor, es sencillo. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros en esta hora, aunque a veces no tenemos la habilidad, Señor, o no tenemos nosotros el entendimiento de poder decirte, Señor, ayúdanos en esto. Ni la fuerza, Padre. Pero en esta hora, Padre, nosotros estamos poniendo delante de ti que la necesidad mayor es entender, es la prioridad que, Señor, ahí tú tuviste allí, Padre, con la samaritana. Es la necesidad de adorarte a ti, de servirte a ti como tú quieres ser servido en este tiempo que nos ha tocado, el tiempo de la cosecha. En el tiempo que tú estás cosechando, Señor, y poniendo todo, donde el trigo ya está dando su fruto, donde todo lo que es la cizaña, Señor, se está revelando, Padre, porque los tiempos verdaderamente son buenos, pero también son malos, Señor. La maldad se ha multiplicado y tú lo dices, Señor, nos avisaste de todo esto, pero que era necesario que la cizaña y el trigo crecieran juntos para que no fuera lastimado el trigo, sino que se descubriera la maldad de la cizaña. Por esta razón, Padre, aún hay tantas cosas que nos falta aprender y conocer, pero yo te pido en este día, Señor, aquí con mis hermanos, que hayan determinaciones en los corazones, porque estamos viviendo en esta última hora que tú pusiste para tu pueblo. Tú dijiste que no pasara esa generación antes que todas estas cosas iban a acontecer, y estamos viendo que están ocurriendo cosas muy extrañas, y sabemos que tú tienes el control de todo.
pero queremos estar entendidos y también para dar consuelo y dar también palabra de fortaleza a los que no están entendiendo y también te conozcan como te conoció la samaritana, Señor. Que podamos ser nosotros un vehículo, Padre, para que ser de bendición, como tú dices. Mirar la higuera y mirar los árboles dando fruto. Yo sé que estos árboles están dando fruto, Señor. Estemos nosotros conscientes de eso, Padre. Pero que tú seas el principal, Señor, el protagonista, Padre, de todo este trabajo, Señor, donde nosotros no llevemos ninguna gloria, tú lleves toda la gloria, Padre. Eso es verdaderamente lo que tú quieres, Señor, en esta hora. Que mis hermanos tengan ese corazón de buscarte a ti, así, de todo corazón. Y cuando ellos se encuentren, Señor, con esta gloria tan grande, Padre, que eso va a llenar completamente toda su emoción, toda su mente, toda su fuerza, Señor. Y van a tener fuerza para otras cosas aún, para alcanzar a aquellos, Señor, que aún no entienden, Padre. Yo te doy gracias porque cuando vemos todas estas cosas, te damos gracias por haber alcanzado este tiempo. Yo te doy gracias por haber alcanzado este tiempo y te ruego que sea con toda nuestra familia, Señor, que sean parte de este llamado tremendo, Señor. Oh, te bendecimos y te damos gracias y bendecimos a todos aquellos que aún no te conocen, Señor, que andan completamente en su fuerza y en sus ojos, mirando y viendo, pero sin oír y sin sentir y sin ver verdaderamente lo que tú tienes detrás de todo esto, Señor. Que ellos puedan también alcanzarlo. Te lo estamos pidiendo, Señor, de todo corazón, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermano.